¿Qué son los sueños? Los sueños son a la vez refugio y espejo. Son la geografía íntima de lo que aún no ha sido dicho, de aquello que nos cuesta nombrar despiertos. En Crónicas del Otro Norte de Miguel León, los sueños aparecen como fragmentos de un mapa que conecta mundos, el de quienes caminan, migran y buscan un lugar distinto, y el de aquellos que permanecen, resistiendo el olvido. Los sueños no son solo evasión, son la brújula que mantiene vivo al viajero, la voz que recuerda que existe un lugar posible más allá del cansancio. ¿Cómo soñamos? Soñamos con imágenes que se deshacen como arena en las manos, con voces que parecen venir de otro tiempo, con lugares donde la realidad se vuelve más verdadera que en la vigilia. En los sueños, el norte y el sur se confunden. El adentro y el afuera dejan de estar separados. Soñar es trazar rutas invisibles hacia la esperanza. Así, la película nos recuerda que los sueños son también crónicas, relatos de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Que soñar es, en el fondo, un acto de resistencia. No es una ciudad que pueda reconocer, todo blanco y negro, personas, edificios, menos la lluvia. La lluvia es roja. Simplemente estoy en un pastizal, sentado viendo el cielo, las estrellas y esperando a alguien, pero no sé quién espero. Volteo y aparece como una cara, no sé bien describirla, pero era como si no fuera de aquí, o sea, de este mundo. Y me entregó una llave y me dijo que la cuidara mucho. Le quise preguntar por qué y se esfumó, ya no estaba, me desperté. Y me levanto, veo que hay un tigre de bengala fuera de mi puerta. Me asusté y me volví a acostar. Muy seguido, 2 veces a la semana durante 2 años o 3 años. Sueño que muevo las cosas con la mente. O sea, lo único que yo me acuerdo es de ver a mi hijo otra vez. O sea, lo vi cuando yo sé que nunca lo voy a volver a ver. Lo vi en mi sueño. Desde que tengo memoria, soñando esa casa. Y no sé ni dónde está, ni de quién es, pero me siento muy a gusto ahí. Supongo que en algún momento llegaré a ese lugar. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y un episodio de jueves. Ya hacía rato que no hacíamos episodios de jueves. Me comprometo a que volvamos a hacer más episodios de jueves. La verdad es que pues siempre me gusta darle seguimiento a lo que está sucediendo en el cine y en el cine mexicano. El cine mexicano, porque pues el otro ya tiene demasiado presupuesto para darse ahí a conocer, y la verdad es que no hay mucho de interés. Ya hablaremos un poco de ello. Tengo del otro lado de la pantalla y me da muchísimo gusto saludar a Miguel León. Él es realizador, guionista, productor, director en Crónicas del Otro Norte. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto de que me recibas. Oye, Miguel, pues vamos a platicar justamente de este documental que me parece fascinante y que para la gente que nos está escuchando, saludos en el futuro, pues se estrena en este jueves 11 de septiembre, que es justamente el día en el que se lanza este episodio, y se llama Crónicas del Norte. Pero antes de empezar a platicar de él, o como forma de platicar sobre de él, Miguel, me gustaría preguntarte algo que me gusta plantear a muchos cineastas. Entiendo que su cine es una forma de responder eso, pero para ti, ¿qué es el cine, Miguel? Para mí el cine es una manera de acercarme a lo desconocido. Yo creo que hay 2 maneras de afrontar tanto el cine como cualquier, vamos a decir, proceso artístico, ¿no? O sea, de lo desconocido. Es decir,
no sé lo que va a salir a lo conocido, que me quede una obra de fácil empatía para el espectador, a veces una película mascota que yo le digo, pues que te haga compañía, y todos necesitamos eso muchas veces, ¿no? Y todo bien. Y hay otras en las que tú sabes qué elementos tienes, pero no sabes a dónde te van a llevar, ¿no? Un viaje a lo desconocido, ¿no? Y definitivamente para mí el cine es uno de los mejores transportes a ese 90% de materia oscura de desconocido que tiene el mundo, ¿no? Y nos aferramos y nos empeñamos en que todo está muy claro, pero me parece que no hay nada claro. Y precisamente el hacer cine es también una forma de irse respondiendo ello, ¿no? En tu trabajo como guionista, como realizador, te estás justamente respondiendo eso. Y bueno, Crónicas del Otro Norte, pues creo que es una pieza fundamental en esa respuesta, ¿no? O en irte haciendo preguntas sobre lo mismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hay una... bueno, fue como desencadenante, me encantó una conversación entre Herzog y Wim Wenders, en la que Herzog le decía a él, yo iría hasta la luna para conseguir imágenes nuevas o historias insólitas, ¿no? Por esto ya llevamos siglo y cacho de cine, ¿no? Bueno, y no solo cine, la cantidad de audiovisual que vemos desde todos los medios y plataformas y por el celular, ¿no? Y ella como una sensación de que pues ya hemos visto muchísimo, ya somos expertos, ¿no? Hemos perdido como la inocencia del espectador niño, por así decir, que se asombra, ¿no? Yo me acuerdo todavía la primera vez que pisé un cine con 5 años, ¿no? Y vi E.T. de Spielberg, fue como entrar a una catedral, o sea, esa fue mi religión desde entonces, ¿no? Era como de... Y no precisamente porque Spielberg sea como santo de mi top, pero que es un directorazo, pero esa manera de dejar sellado a fuego en tu memoria, ¿no? Dijéramos que poco a poco se va perdiendo. Y yo obviamente no puedo ir a la luna a buscar historias nuevas ni imágenes nuevas, pero sí sentí que podía ser algo parecido a la luna el mundo de los sueños, ¿no? Estar aquí abajo y buscar allí donde todavía son salvajes y no hay como una intencionalidad, ni un target de público, ni tantas cosas que acaban moldeando tanto las historias, ¿no? Y prediseñándolas. Sí. Mencionaste a Wim Wenders y lo iba a mencionar porque vi por ahí detrás de la imagen tu póster de París, Texas, una de mis Mira, películas favoritas. Y fíjate que una de las películas que también ha estado rondando mucho en mi cabeza, fíjate que no lo había pensado, pero bueno, ahora que mencionaste a Wenders dije, claro, eh, Until the End of the World, ¿no? Esta película de 1991 en donde Wenders justamente, entre los muchos temas que narra la película es una película de casi, bueno, de 3 horas, no, bueno, son muchas horas de película. La versión del director es todavía más amplia, si no me equivoco, son como 5 horas, pero bueno, el tema es justamente esta obsesión que hay hacia la parte final de esta película sobre el tema de los sueños, y siempre hay una frase que se me queda de Sam Neill, el personaje Sam Neill, que menciona al principio fue la palabra y al final la imagen. Esta película podríamos decir que también fue parte de tu camino para eso, viendo que te gusta Wenders y Fíjate que, quizá como sueño, quizá no como algo consciente. desde luego, consciente no. Y consciente no, te voy a decir por qué. Porque además, dijéramos que durante el proceso que fue la creación de esta película, que fueron 7 años, Ujú. que es lo bueno de no tener productora detrás en un inicio, es que pues no hay un deadline y en el proceso puede haber cabida la intuición, ¿no? O sea, ese tiempo en el que en esa ecuación en la que se van haciendo películas, ¿no? La intuición no suele caber y suelen echar mano de fórmulas, pero precisamente por los tiempos tan ajustados que hay, ¿no? En esta, como no había nadie detrás pidiéndome la hora, pudo entrar la intuición. Y Mm. en ese proceso, en este intento de reset mío también, de cansancio, ya de conocerme todos los trucos de narración, etcétera, me cuidé mucho de toda esa parte cinéfila consciente y de tanto cine visto, Mm. de no ver. Yo soy una persona que aparte de ver, revé mucho, ¿no? O sea, sí soy el que tiene ahí sus películas ahí preparadas como quien tiene un amigo para ir a echarse una chela, ¿no? Pues tengo ahí Claro. para ir visitando películas. Y durante el tiempo que le eché a la edición, me cuidé mucho de no hacer eso. Para de alguna manera limpiarme, intentar verlo desde, como decía Kafka, ¿no? Me encantaría llegar un día a mi calle
y ser un chino, para ver las cosas de siempre con otros ojos, ¿no? Ujú. Él quería hacer lo mismo que Herzog, pero no pudo ir a la luna, ¿no? Pues mejor cambiar tu mirada, ¿no? Entonces, eso es lo que intenté y de manera consciente te puedo decir, no estaba ahí, eso es lo que te puedo decir, pero, pues claro, como decía Truffaut, pues al final el estilo es lo que está a pesar de uno, ¿no? Y seguramente con las referencias pasa igual, estén ahí sin uno saberlo, ¿no? Yo creo. Sí, totalmente. Esto que mencionas es muy interesante, ¿no? Cambiar la mirada es tan difícil en un tiempo en el que, y digo con esta frase casi apocalíptica del personaje de Sam Neill en esta película, estamos saturados de la imagen, ¿no? Y sé que es contradictorio porque estamos hablando de una película, nos gusta el cine, ¿no? Yo cuando volví a rever la película como que estaba en esta reflexión de, híjole, es que sí es como una crítica al cine, pero entiendo que viene del cine y de repente soy también muy crítico, ¿no? Con toda la saturación que tenemos de imágenes, más ahora que tenemos a nuestra disposición dispositivos como los celulares, ¿no? Hemos quizá perdido, ¿crees, Miguel, el asombro en la imagen? Te voy a decir una experiencia que tuve acá en México. Coyoacán, en la Ciudad de México, es un sitio que visito regularmente, pero hubo un día en particular en el que vi muchos turistas extranjeros y me imaginé sus zapatos. Y dije, claro, no, pues obviamente, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero la primera vez que uno entra al Coyoacán ha de ser mágico, sorprendente, porque intenté cambiar esa mirada. A veces nos cuesta mucho por la saturación, ¿no? Hemos dado muchas cosas por hecho ya por la invasión que tenemos de la imagen. Sí, sí, totalmente, sí, sí. De hecho, eso es una de las razones eh, para intentar mostrar Chihuahua de otra manera, ¿no? Esto puede sonar como muy, ok, sí, de otra manera, pero ¿cómo lo haces, no? Y salvando las distancias totalmente, pero uno se da cuenta que el Buenos Aires de Borges no existe si vas a Buenos Aires. Es un lugar fantástico. El Londres de Robert Louis Stevenson no existe si vas. No hay niebla en Londres, sin embargo, acaba siendo más poderoso el Londres que se inventó él o el Buenos Aires que se inventa Borges que el de la realidad. ¿Y por qué? Porque en el fondo los lugares son susceptibles de ser mentales, ¿no? Para nosotros y de construirlos a nuestra manera, ¿no? Y quizá en la saturación de imágenes está precisamente lo que tú dices, la pérdida del asombro y de alguna manera algo que ayudaría sería los que nos dedicamos a mostrar imágenes, por así decir, a los espectadores. Hay mucho, bueno, debes de saberlo, pero hay ciertas productoras y plataformas siempre te suelen pedir, ok, ¿y cuáles son los referentes que no? Como diciendo, Ujú. ¿qué película voy a ver? ¿No? Es muy difícil decirles, no, es que va a ser un viaje a lo desconocido, ¿no? Y precisamente está en eso, precisamente quizá no está en fijarnos tanto en el final, yo quiero hacer una película a la manera de, ¿no? Quiero parecerme a este o al otro, sino en buscar procesos distintos desde los que acercarnos a la realidad y a la ficción de diferente manera, porque solo elaborando procesos distintos es como consigues resultados distintos, ¿no? O sea, con un poquito perder el miedo a, ¿y si me sale algo que no estaba yo preparado para que fuera o que no se parece a nada con lo que yo puedo ir y decir al vender, oye, no, es que esta película se parece a, o es la nueva tal, ¿no? De Ujú. alguna manera creo que forma parte esa repetición de imágenes y de saturación del propio miedo de los que las hacemos, ¿sí me explico? De las que las creamos, ¿no? Y habría que un poquito tirarse a la alberca y no checar si el agua está caliente o fría, ¿no? O sea, porque si necesitamos que nos sigan embrujando las imágenes porque yo creo que venimos del el arte de narrar, de ahí venimos. O sea, si estamos en las mil y una noches eternas, ¿no? Si deja como la princesa Sherazade, ¿no? Dejamos de narrar, pues se acabó el baile, se acabó la historia. Sí. Bueno, también esa es otra pregunta que constantemente me hago y que te hago. ¿Por qué nos contamos historias, Miguel? Pues fíjate, tengo yo una teoría a la que como teorizar es gratis, ¿no? Y la hace uno en la intimidad. Pero yo, claro, yo me pregunto, ¿cuándo empezamos a narrar? Y cuando digo narrar, me refiero a la ficción, porque tú Ujú. plantas una cámara delante de la realidad y lo que vas a ver luego no es la realidad, o sea, hasta la realidad te actúa, o sea, la ficción está en todos lados. Ujú. Ni documental es sinónimo de verdad, ni ficción es sinónimo de mentira, o sea, para nada. Ujú. Hay documentales que son mucho más,
se les nota mucho más la pose y son más manipuladores que muchas ficciones que Cassavetes lo decía, ¿no? Otro cineasta que me fascina. Nada como la ficción dice mejor la verdad, decía él, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que documental y ficción ya están como rotos y se permean, ¿no? Pero yo tengo la teoría, quiero fabular con que vamos a echar mano de esa imagen tan manida ya de la hoguera, ¿no? Todos ahí platicando alrededor, ¿no? Claro. Y pues se van contando lo que les ha pasado, ¿no? Pues que si la caza, que si la comida. Pero claro, no surte efecto, no nace el espectador ni el oyente, porque lo que se cuenta se parece. Lo que yo cuento se parece a lo que él ha vivido, etcétera, ¿no? Pero ¿y el día que alguien, sin saber todavía qué es eso, contó un sueño? Oigan, a mí anoche me pasó esto. Claro, en los sueños se junta todo. O sea, el pasado, el presente, el futuro, un personaje de mi infancia, otro de tal. O sea, de repente son fantásticos, de repente incomprensibles. Claro, al contar esa narración, ahí ya nace el interés, nace el espectador. Al día siguiente ya otro se anima, ¿no? Y dice, oigan, pues a mí también anoche ve lo que me pasó a mí también. Obviamente todavía no le pueden llamar ni sueño siquiera, ¿no? Pero cuando empiezan a contar esas narraciones tan interesantes, que serían los sueños, que les decimos ahora, se empieza a generar ya la figura del narrador y la figura del oyente y del espectador, ¿no? Pero ¿qué tal que uno, que no le había pasado eso, que no había soñado, quiere contar algo tan interesante? Ahí ya nace el primer inventor de historias, de ficción total. ¿Qué hizo? Inventarse un sueño. Inventarse una narración para él también ser el centro de atención en esa hoguera y tener y formar parte de esa comunión de lo que nos pasa es fascinante, ¿no? Y poco a poco la vida se va convirtiendo en algo más interesante de lo que era antes, que no se contaban los sueños ni se inventaban historias, ¿no? Digo, como es gratis, yo fabulo con eso, de que se lo dije. Y fíjate que, bueno, te metes en un tema que es fascinante, ¿no? Que es el tema de los sueños. Y digo, dentro de los muchos elementos interesantes que, por cierto, pues obviamente forman parte de todas las muchas reflexiones que salen a partir de Crónicas del Otro Norte. Algo que me llama mucho la atención y que me gustó mucho fue esta frase en donde uno de los pues, entrevistados, de los que cuentan los sueños, dicen, oye, ¿y me puedes interpretar este sueño? ¿No? Que es algo que, por ejemplo, cuando uno va a ver una película, sucede mucho, ¿no? Bueno, pero ¿de qué trató? ¿No? ¿De qué va? O que luego uno se da cuenta de la desesperación de la gente, de decir, bueno, es que no llegó a nada, ¿no? Y dices, bueno, o sea, si quieres, o sea, y en los sueños, como no hay alguien a quien poderle preguntar, ¿no? Obviamente hay muchos sitios en donde uno dice, bueno, si soñé con unos calcetines rotos en el agua, y entonces pues hay alguien que se le ocurrió dar una interpretación, ¿no? Y voy a citar, por ejemplo, a mi hermano, con quien mucho hablo y mucho cito en este podcast. Me dice, no, pues los sueños al final son, son mensajes particulares, ¿no? Para uno. Y en el caso de tu película, me gusta mucho lo que tú le respondes a esta persona y le dices, ¿para qué quieres estropearlo, no? Y me parece fascinante esa respuesta. Sí, sí, totalmente. O sea, estamos empeñados en que pareciera que la vida tiene que ir con tutorial, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo y para qué sobre todo, ¿no? O sea, el utilitarismo de para qué, ¿no? Y el empobrecer el arte a esa pregunta de para qué, pues es quitarle toda su fuerza. Precisamente yo creo que el arte es aquello que está al margen del utilitarismo por el que nos movemos, pues por supervivencia y porque tenemos que tener esa zanahoria delante, ¿no? Para avanzar. Pero ¿para qué quieres estropear la única narración que todavía queda salvaje y misteriosa realmente? Que no sabes si eres espectador, si eres autor, si eres escenario, o sea, ¿qué eres dentro del sueño? ¿De dónde viene? Entonces, yo sí estoy totalmente... Platicar sobre ellos sí, pero muy reacio a darle interpretación porque, pues por eso, porque no van con tutoriales los sueños y precisamente de donde proceden es de un lugar, yo creo, que es, o sea, durante el día, dijéramos que el día es sólido para mí y mucho cine se empeña en ser sólido, ¿no? O sea, todo está claro y es una ecuación matemática, ¿no? ujú, Como un enigma se parece a una ecuación matemática, ¿no? O sea, tú sumas 2 más 2 y al final te da el resultado y tú dices, ay, híjole, qué inteligente fui que pude resolver la ecuación, ¿no? ujú. Pero cuando las pistas de un enigma no suelen anular la anterior, sino que van sumando y van ampliando, al final se convierte en un misterio, que es algo mucho más grande e indefinido que un enigma, ¿no? El misterio no tiene solución porque acaba siendo más grande que la vida, ¿no? Entonces yo creo
que eso pasa con los sueños, que no son enigmas a descifrar, sino que son misterios en los que dejarte llevar y abrazarte y entrenarte para, para, para lograr aceptar la incertidumbre que es la vida. O sea, pues es que el 90% del universo es materia oscura, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos en que no es así, cuando hasta la ciencia te lo va a decir? Y oigan, pues no, o sea, estamos casi que a oscuras, ¿no? Y qué padre poder tener todavía historias que no sepamos de dónde vienen ni por qué, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y en esta, justamente porque veía Crónicas del Otro Norte y me quedaba pensando que a mí me gusta mucho el audio. Decía, bueno, esto podría ser un gran podcast, ¿no? Porque además, y sería otra experiencia, ¿no? Porque finalmente, pues con los ojos cerrados, pues ahí va llenando uno con muchos elementos. El tema de ilustrar, o sea, al final tienes que ilustrar lo que estás, pues tu película, ¿cuál fue la dificultad de esto, de decidir qué imágenes ir colocando mientras se van narrando estos sueños? Sí, pues fíjate que sí, ese fue un gran reto porque lo que no quería era que la imagen, pues de alguna manera, ilustrara directamente lo que se contaba, ¿no? O sea, intentar no caer en la película, en el documental PowerPoint que yo le digo, en el que una imagen simplemente está ahí para sustentar una información, ¿no? Lo que se dice. No, Ujú. no, la imagen en sí misma ya te está narrando algo en sí misma, ¿no? Y en este intento de viaje a lo desconocido y de dejar, por así decir, los sueños en ese terreno, que la imagen no revele algo del sueño, ¿no? Algún tipo de comprensión que tú dijeras, ah, ok. En esta suma de contrarios, precisamente lo que busqué fue, de manera intuitiva y a base de prueba, qué imágenes dialogaban con determinados sueños, pero no por lo que se parecieran, sino por lo que no se parecieran, ¿no? Y allí donde yo veía que se generaba, así como una metáfora funciona porque se asemeja, ¿no? Pues antiguas metáforas de poesía antigua, ¿no? Las perlas de tu boca, pues con los dientes, ¿no? Las perlas de tu boca porque se asemejan, ¿no? Crear una especie de relación precisamente con imágenes que no tienen una relación directa con el sueño, con lo que la voz está verbalizando, ¿no? Sino que generen una unión nueva. Entonces tengo el sueño, que como tú dices, puedes cerrar los ojos perfectamente y dejarte llevar. De hecho, hay un Ujú. momento que la voz dice eso, ¿no? No Ujú. sé qué es esto ahora que lo estoy acabando, pudiera ser un podcast, o sea, Sí. hecho, de hecho, creo que sería interesante también lanzarlo un poco más adelante como ese ejercicio de, porque si te acuerdas, el primer sueño, el que inicia con la pantalla Sí, en está en negro, pantalla en negro. Ujú, ujú. ese sería mi sueño, mi anhelo, por así decirlo. Pero claro, Ajá. eso sería demasiado radical, ¿no? Entonces me hizo interesante aprovechar, ir al encuentro de esa otra Chihuahua, ¿no? Y de mostrarla en partes fragmentadas y desfamiliarizándola para hacerte llegar a un lugar nuevo, ¿no? Ujú. Detrás de la cara A y que todos vemos, ¿no? Del día está la cara B, está otro lugar, ¿no? Entonces, como cazador, ya te digo, como fue un proceso largo de 7 años y la intuición pudo formar parte del proceso, yo llevaba la cámara, yo mismo llevaba la cámara en la cajuela y allí donde yo sentía que había un rincón que me vibraba por algo, me paraba con todo el tiempo del mundo, con el tripié, sin nada de luces ni nada, y ahí iba capturando detalles, detalles muchísimos. Y luego vino la mesa de la alquimia que yo le digo, de ir probando imágenes con sueños, a ver si generaban entre las dos, Ujú. entre esa relación, otra cosa más, ¿no? Nueva. Sí. Sí, bueno, tienes más de 300 sueños, ¿no? Seguramente saldría una muy interesante serie de podcast. Yo lo menciono, bueno, además porque el podcast es uno de mis formatos favoritos. Y estoy hablando del podcast, pues el podcast, ¿no? No esta cosa que también la imagen la ha invadido, ¿sabes? Y me da mucho coraje que la imagen haya invadido. Y es curioso porque te digo, de repente puede ser muy contradictorio porque nos gusta la imagen, pero de repente digo, bueno, sí, pero dejen la imagen fuera ya, todo es demasiada imagen, déjenle espacio a otras cosas, ¿no? Y también es muy interesante, justamente, Miguel, este tema, bueno, es que hay muchos temas, pero de los sueños que se sueñan, a ver, voy a decirlo, despiertos, ¿no? Porque está este tema de los sueños inventados que por ahí aparece, ¿no?
de también que tú te preguntas y dices, bueno, justamente por eso, ¿no? Dices, bueno, ¿hasta qué punto lo están inventando? O no quiero que me cuentes lo que quieres hacer, ¿no? Pero también de alguna manera, como en algún momento también dentro de la película se dice, pues nosotros llenamos con algunas cositas nuestro día, ¿no? O sea, si nosotros leemos o contamos nuestro día en la noche a alguien, pues vamos a meterle ahí algunos elementos que no son precisamente como sucedieron, ¿no? También está esta reflexión de los sueños despiertos, por ahí decirlo, y que te llevan finalmente al tema de las historias, de dónde surgen las historias, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, lo que dice Borges, ¿no? Borges dice que ni siquiera sabemos, o sea, que es tan evidente que el primer género narrativo es el sueño. Eso dice Borges, él lo dice en la conferencia que tiene, que se llama La pesadilla, de hecho. Él dice que ni siquiera, él también es del equipo de dejemos a los sueños en paz y no sacar interpretación, porque aparte él dice, ni siquiera sabemos realmente lo que hemos soñado. Despertamos con 3, 4 elementos y les intentamos dar una forma porque tenemos ese defecto ya narrativo, ¿no? De intentar narrar. Y narrar es juntar algo, ¿no? Para sacarlo de, pues eso, de la fragmentación de las sombras, ¿no? De lo que no es verbal todavía. Entonces, en ese acto, todo acto imaginal, yo creo que también sea de día o de noche, en el fondo forma parte de la misma intención, ¿no? Que es de dar forma con un lenguaje determinado a algo que no tiene un lenguaje determinado, ¿no? Que es de donde venimos. Porque hay cosas que las cuentas incluso en nuestra propia vida, ¿no? Pues tú cuentas ciertos acontecimientos uno tras de otro y dices, wow, qué sentido tenía su vida, ¿no? Mira cómo una cosa le llevó a la otra. Pero todos sabemos mientras la vivimos que la vida es un caos absoluto. O sea, la vida no tiene ni pies ni cabeza y es un caos total y la mayor parte del tiempo la vivimos confundidos, ¿no? Confundidos. O sea, John Cheever lo decía en sus memorias, ¿no? Ya de adulto dice, siempre me habían hablado de la madurez, ¿no? Y entonces él empieza sus memorias, John Cheever, un escritor que me gusta mucho, ya estoy en la madurez. Y en la madurez hay misterio y confusión. Como diciendo, en la infancia lo tenía, en la adolescencia la tenía y en la madurez sigue habiendo misterio y confusión. Y ese, como tú dices, intentar también soñar despiertos o narrar dormidos, yo creo que viene de ahí, de intentar hacer algo con ese misterio y esa confusión en la que vivimos. Sí, totalmente. Bueno, hay otro momento que me gusta mucho, es de alguien que está hablando, de un escritor justamente, ¿no? Y dice, a partir de que dejé de escribir, dejé de soñar, ¿no? Y eso también me parece muy, muy lindo, ¿no? Cómo llega justamente esa inspiración. Yo te voy a contar un sueño que lamentablemente no me acuerdo, pero me acuerdo que fue una pesadilla terrible y era una aventura. Y me acuerdo que medio me desperté somnoliento en la madrugada y de repente dije, este es un bestseller, lo voy a apuntar. Me ganó el sueño y ya cuando desperté bien fue así de chin, me perdí la oportunidad de mi vida. Pero bueno, también es otra reflexión, ¿no? De dónde salen las historias, ¿no? Esto que dice el escritor me parece bonito, ¿no? Y ese sueño que cuentas, que es de un escritor que es historiador, de hecho, yo no lo conocía, él entró ahí, era joven, de hecho. Ujú. Y él decía eso, o sea, me empezaron o sea, yo hice como una investigación sobre personajes de la revolución en Chihuahua, ¿no? Pues que es una Ujú. zona de una cuna revolucionaria totalmente potente, ¿no? Y de repente, claro, esto es muy loco. ¿Y cómo lo va a contar? Claro, él me decía, ¿cómo crees que yo podría haber contado esto a alguien antes? A mi editorial, a alguien me han dicho, no, este tipo está loco y qué bueno que viniste para contártelo a ti. Le empezaron a hablar nombres con apellidos y decirle, vete aquí a este pueblo, todo lo que hay dicho sobre el no es del todo cierto, investiga aquí, ves allá. Y de repente se empezó a clavar tanto en la revolución que lo que has dicho, lo que has citado al principio, cuando empecé a escribir con ella y a hacer el libro, ya dejó de soñar. Como si esa gente ya le hubiera dicho, ok, a este ya lo tenemos, vámonos a por otro, ¿no? Otro misterio igual. O sea, no es, o sea, ¿de qué magma vienen los sueños y de qué magma viene la inspiración? ¿Vendrá del mismo? Eso es un gran misterio. Y luego lo que has dicho de que te vino una muy buena idea en la noche, siempre me acuerdo de la anécdota que contaba Hitchcock, se la contaba Truffaut en Mm. el mismo Hitchcock, que decía, no, yo por la noche tengo ideas geniales, tengo un cuadernito al lado, en la mesita, y las anoto. Dice, lo malo es que cuando me despierto en la mañana siempre pone chico encuentra chica.
Sí, exacto. Mismo caso, mismo caso. Oye, Miguel, y bueno, tus sueños te llevaron a Chihuahua, ¿no? O sea, ¿pensabas en algún momento que te iban a llevar a Chihuahua, México? Solamente hay una respuesta, los sueños. Totalmente, sí, sí. A veces digo, híjole, me cuidé mucho de no contar esto durante años. Mm, Llegué a México en 2010 con mi amigo Ida Cuellar, con el que empezamos ahí a investigar el secreto de doctor, lo que luego fue el secreto de doctor Greenberg. Y ni siquiera a él en aquel momento se lo dije, que yo había soñado con Chihuahua. O sea, habíamos planeado venir a México, pero con la premisa de no tener ningún lugar preconcebido, sino rentar un carro en Ciudad de México y a partir de ahí irnos moviendo, ¿no? Entonces, yo sueño con Chihuahua antes de iniciar ese viaje, mm, pero me lo callo, ni siquiera había ningún elemento, porque yo no sabía ni colocarla en el mapa. O ujú. sea, no me da pena decirlo, es la verdad, yo ni siquiera sabía a Chihuahua, ese lugar, aquí está. No. O sea, de repente, si me hablas del norte de México, yo te hablaría de que por ahí filmó Peckinpah algún western, porque por deformación yo hablaría de cine, ¿no? Y entonces, de repente yo llego, pues ya puestos te lo voy a contar, eh, llego y conozco a una chica en Ciudad de México en los primeros días, ¿no? Y yo por aquel entonces no conozco de acentos, yo no sé quién es del norte, quién es de el acento chilango, ¿no? O sea, no conozco nada, ¿no? Y pues nada, pues conectamos, ¿no? Mucho, nos enamoramos y todo. Y durante el viaje yo iba yendo con Ida pues, en diferentes lugares, ¿no? Pues nos íbamos escribiendo y así. Y en cierto momento que estábamos fíjate, en Puerto Escondido para irnos a Chiapas, Ujú. me escribe y me dice ella, oye, claro, ella trabajaba, yo la conozco en Ciudad de México, trabajaba ahí, pero yo no sabía dónde era. Dice, ¿quieres venir a donde yo soy, se casa mi primo? Vénganse, les invitamos y aquí así conocen de dónde soy. Mm, Y yo que me apunto a un bombardeo, digo, pues sí, claro, ¿de dónde eres? Y me dice ella de Chihuahua. Y yo, wow. ahí vuelve a aparecer Chihuahua, ¿no? Entonces, de manera inevitable, Chihuahua apareció en mi vida y también esto era de alguna manera, yo me sentía, pero de manera secreta, eso no se lo contaba ni la gente que entraba, pues era una especie de detective que quería encontrar en ese mundo pistas de por qué Chihuahua me apareció a mí en sueños, ¿no? Obviamente era como un MacGuffin de Hitchcock, o sea, era una excusa para hacer todo lo demás, ¿no? Pero una excusa que me decía a mí mismo, ¿no? Jole, métete ahí, porque es que ahí tiene que haber algo. Y claro, lo que había era esta película, o sea, lo que había era esta película que en un inicio no tenía yo ni siquiera la intención de que lo fuera. Era más un ejercicio mío de tener ese reset de nuevas historias mío personal y que al final poco a poco se fue armando como si ya, esa sensación que tiene una vez de que la historia ya existe y que tú nomás vas escarbando como arqueólogo hasta que ya llegas a la reliquia, ¿no? Ujú. Y eso es lo que poco a poco ha ido siendo esta película, que al final ha sido un viaje iniciático a nivel vital, porque vivo en Chihuahua, porque esa persona es la mamá de mi hijo y porque al final esta película ha sido todo un viaje vital, claro. Wow, qué bonito. Y justamente me quedaba pensando como en estas dos rutas, ¿no? O sea, te llevaron los sueños a Chihuahua para que contaras las historias de estas personas que están en Crónicas del Otro Norte, los que están contando sus sueños, y como con el escritor historiador, ¿no? O sea, quizá por eso te llevó a Chihuahua. Y te llamó también para que conocieras a la mamá de tu hijo, ¿no? Que me Es parece muy bonito, ¿no? totalmente. Y luego, pues claro, si uno llega a Chihuahua y no conectas con el lugar, pues ni modo, ¿no? Sí, claro. A mí en Ciudad de México me decían, yo ya estaba viviendo allá en Ciudad de México, y cuando ya, antes de venir aquí a Chihuahua, yo lo decía ahí pues en mi círculo cercano, la mayoría, pues ya te puedes imaginar, decían, ¿a Chihuahua? No, ahí no vas a aguantar ni 2 meses, pon tú máximo 3. Fíjate, soy residente permanente desde 2016-17. Entonces, también me di cuenta que es otra de las motivaciones que había por debajo de este proceso, de que muchas veces hablamos de los lugares sin conocerlos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. mucha de esa gente que me decía, Chihuahua no hay nada, ahí no vas a poder avanzar, etcétera, y yo les decía, bueno, ¿qué les ha pasado ahí o qué? Y no, no, si no he ido. O sea, ¿cómo? O sea, así somos, ¿no? O sea, nos atrevemos a juzgar lugares sin conocerlos, ¿no? Imagínate la de lugares comunes que tenemos en la cabeza ahí metidos, ¿no? Y que Sí. deberíamos de limpiar para poder hablar de cosas, ¿no? Con un poco más de propiedad. Sí, sí, hace unos meses estaba mi papá por Saltillo
Coahuila y pues me decía, pues, no, y yo también igual imaginaba sin querer, ¿no? Así pues no hay nada, ¿no? Y de repente me decía, no, pues me metí a esto que era casa de un revolucionario de tal, luego el museo de los dinosaurios, ¿no? Luego otro de aves, y era así como yo decía, bueno, Saltillo resultó mucho más interesante de lo que podríamos haber tenido, ¿no? Y justamente sí, exacto, juega nuestro prejuicio. Mira, la verdad es que para como están luego las cosas acá en Ciudad de México que amo odio, con mucho gusto me iría a Chihuahua, querido Miguel. Las cosas acá están muy complicadas en Ciudad de México y el estrés está a lo que va. Oye, Miguel, pues te agradezco mucho por esta charla. La verdad es que nos dejas pensar en muchas cosas y la invitación es que la gente que nos escucha pues vea Crónicas del Otro Norte para salir con todas estas reflexiones. Pareciera que no hablamos de la película, pero hablamos de la película porque precisamente de eso va. No sé si quieres sumar algo, Miguel. Bueno, agradecerte mucho. Yo también me gustan mucho los podcasts, o sea, el hecho de las conversaciones y sobre todo de la voz, porque la voz es un poquito, más de una persona me ha dicho eso, ¿no? O sea, en algunos momentos me daban ganas de cerrar los ojos, que eso para mí es un elogio, porque, sí. Claro, la imagen es dictatorial, la imagen es la que es, ¿no? O sea, es dictadora, es esto soy. Pero la voz tiene el poder de sugerirte y de alimentar la imaginación, ¿no? Y yo, la verdad, lo que he pretendido con esta película, y es la invitación que hago, es que si tienes esa sensación de agotamiento de imágenes y de agotamiento de historias un poco mental, sí, por lo que veo, funciona esta película de una especie de limpieza de la mirada y de reset para alimentar de nuevo la imaginación, que creo que en estos días pues viene muy bien alimentarla y no dejar que nos la sustituyan, ¿no? Tanta imagen dictatorial. Sí, totalmente. Pues Miguel León, realizador de Crónicas del Otro Norte, de verdad ha sido un placer platicar contigo. Y pues nada, por ahí se me ocurre en algún otro episodio para platicar contigo, ya te buscaré para ello. Mucho éxito con el estreno y con todo lo que hagas, Miguel. Claro, muchas gracias, un placer enorme. No dejen de ver esta película extraordinaria, Crónicas del Otro Norte. Se estrena hoy, jueves 11 de septiembre. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro o que nos escucha en algún sueño. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.